Hola chicos, bueno, les debo este video, esta explicación de este tema. Les pido de antemano pues una disculpa. He tenido varios inconvenientes para poder grabar este video y ya cuando lo tenía pues también he tenido inconvenientes para subirlo. No me quedó de otra que volverlo a hacer. Este video, por lo extenso que es a lo mejor el tema, y no hacerlo muy pesado para que tanto ustedes lo vean como para subirlo a YouTube, lo voy a dividir en dos partes, son dos videos. Entonces un poquito más adelante voy a cortar. El tema es pues concepciones teóricas de la realidad social, pero esta vamos a hacerlos enfocar principalmente a las teorías del desarrollo económico. Vamos a ver cómo se da el desarrollo y el subdesarrollo, cómo se relacionan entre ambas, pero de vistas desde tres teorías muy interesantes que nos explican esta relación entre los países ricos y los países pobres. Para poder continuar con este video quiero hacer unas aclaraciones en relación a la plataforma de YouTube. La música o las imágenes que contiene esta presentación no son de mi propiedad y no tengo derecho sobre ellas, y no es mi intención hacer lucro de las mismas, solamente las estoy utilizando con la finalidad de hacer ilustrativa la presentación de la clase. Bueno, vamos a continuar. Para dar inicio vamos a ver lo que es la estructura social. Yo aquí le puse la forma en que se adoptan las relaciones entre individuos en una sociedad. Es decir, cómo nos relacionamos entre los miembros de una sociedad, pero desde el punto de vista económico, porque no sé si se fijan que a veces las relaciones sociales están basadas en eso, en la actividad económica, a veces no tanto en relaciones de amistad o de familia, sino en relaciones económicas. Y aquí yo les puse una pirámide, la pirámide social del capitalismo o la pirámide del capitalismo. Les puse esta para resaltar que nosotros, en la sociedad en la que vivimos, en nuestro país, pues el sistema que predomina es el capitalismo, no es el único. Y eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en los temas, sobre todo en el segundo parcial. Vamos a ver cómo se dan esa combinación de sistemas políticos y económicos. Sin embargo, el que ha predominado en nuestro país ha sido el capitalismo. Esta es una pirámide que nos explica ya en un tiempo ya muy viejito, sobre un tiempo muy pasado, sobre lo que es este modelo económico. Sin embargo, quiero comentarles que sigue vigente algunas cosas de este modelo económico. Si ustedes nos fijamos en la parte de aquí de abajo de la pirámide, la base es el pueblo, la gente que sale a trabajar. Y aquí viene una frase: nosotros trabajamos por ti. ¿Para quién trabajan estos? Para el segundo bloque, para el segundo sector de esta pirámide, que son los burgueses, que esta fue una clase social que surgió junto con la revolución industrial, como consecuencia de la revolución industrial, y gente que empezó a tener dinero porque empezó a tener fábricas, y llegó un momento en que hizo incluso más dinero que la misma aristocracia, solamente que a esta gente en su momento no tuvo la oportunidad de acceder al poder, que esto se va dando más adelante con la lucha de clases. Posteriormente, y dice, nosotros comemos por ti. O sea, estos trabajan, pero estos disfrutan de las riquezas, de los frutos del trabajo del pueblo. En el siguiente sector encontramos a los militares, que es la fuerza del que está arriba, de los casi hasta arriba, que los militares dicen, nosotros te disparamos porque es el brazo armado, es el que pone control a quién, sobre todo a la base de la pirámide, que es el pueblo. Posteriormente viene la parte religiosa, dice, nosotros te atontamos. A lo mejor se escucha muy fuerte, para algunos hasta se van a ofender, pero muchas veces la función de las religiones es tener calmada a la gente. ¿A quién atontan? Al pueblo. Fíjense, estos trabajan, pero el fruto del trabajo y lo que sostienen a todo un país o toda una sociedad es esta parte.
Quien sigue en la parte de arriba, obviamente, son los gobernantes. Y si ustedes se fijan que acá arriba podemos ver que hay diferentes sistemas. Un imperio con un rey y tenemos también un presidente. Es decir, que esa pirámide no solamente son para un sistema político, sino que aplica para varios sistemas políticos. Y en la cúspide de la pirámide tenemos el capital, el dinero, que es lo que mueve todo. Pero ¿dónde se origina todo este dinero? A raíz de aquí. Entonces esta parte es muy importante para el sistema capitalista. Pero si ustedes se fijan, ¿qué dice aquí? Generalmente está constituido por pobres, por gente pobre. Bueno, vamos a continuar. La primera teoría que vamos a ver el día de hoy en este video va a ser la teoría del marxismo. Cómo ve a la sociedad desde el punto de vista marxista. No sé si les suena el nombre a Carlos Marx. Hay algo que me lo confunden mucho a Carlos Marx. Yo creo que porque se toca muchos de esos temas, toca mucho al capitalismo, pero no es que apoya al capitalismo, al contrario, hace una crítica muy fuerte al capitalismo. Por eso es que a veces dicen, no, pero es que lo apoya. No, no lo apoya. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, para Carlos Marx, a la sociedad la ve como a una estructura. Una estructura, es decir, un conjunto de relaciones, pero basadas en una producción. Es decir, en otras palabras, Carlos Marx, o este conjunto de teorías pertenecientes al marxismo, ve a la sociedad como esta rueda que está aquí. Pero esta rueda está dividida en dos partes. Una de color más fuerte y otra de color más bajo. Dice que la sociedad es esto. A una le vamos a llamar estructura económica y a la otra le vamos a llamar superestructura. Dice Carlos Marx que no puede sobrevivir, que una sociedad, un país, está compuesta por estos dos. No puede existir esta sin esta, ni al revés. No puede subsistir esta parte sin esta parte. Es decir, no puede existir la estructura económica sin la superestructura, ni la superestructura de la estructura económica. Pero sin embargo hay una que es más importante que otra y vamos a ver cuál es. Vamos a empezar por la estructura económica, la primera parte de la sociedad. ¿En qué está basada esta? Su nombre lo dice. Está basada en la producción y en la fuerza de trabajo, es decir, todo aquello que implique producción de riqueza. ¿Cómo vamos a producir riqueza? A través de dos cosas. Uno, vamos a basarnos aquí a los medios de producción. Para producir riqueza, según Carlos Marx, en este sistema capitalista en el que vivimos, necesitamos medios de producción. Es decir, ¿para qué nos van a servir estos? Pues son los medios de trabajo y son los objetos de trabajo. Es decir, ¿cuáles son los objetos de trabajo? Las materias primas y las materias brutas. Es decir, para poder producir un bien y servicio, pues necesitamos el material, la materia prima y la materia bruta. ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuál es la materia bruta? Bueno, la materia bruta es toda aquella que viene directamente de la naturaleza, es aquella que no necesitamos procesarla. Por ejemplo, la madera tal cual, el agua, el petróleo, los minerales como tal. Y las materias primas son aquellos bienes o aquellas producciones que se necesitan para también producir un bien y servicio, pero aquí ya están procesados. Por ejemplo, si yo para construir una mesa, yo voy a necesitar, por ejemplo, madera. Y te voy a necesitar pegamento, voy a necesitar clavos. Esa es mi materia prima. Por ejemplo, la madera puedo extraerla directamente de la naturaleza, sería materia bruta. Sin embargo, por ejemplo, los clavos no vienen directamente de la naturaleza. Eso los tengo que conseguir y alguien los fabrica, pero sin embargo es materia prima. Igualmente con el pegamento, igualmente con las lijas, igualmente con la pintura, ¿sale? Entonces, para producir necesito objetos de trabajo, es decir, tanto los materiales para poder producir. Y del otro lado, dentro de los medios de producción también vamos a encontrar los medios de trabajo, que son
¿Cuáles son los medios de trabajo? Pues los instrumentos. Es decir, si yo voy a construir esa mesa, para construir la mesa, ¿qué ocupo? Pues materias primas, materias brutas, pero también necesito instrumentos, como cuáles, pues un martillo, una lijadora, ¿sale? Esos son los instrumentos de trabajo, las herramientas que se necesitan para la fabricación. Y también se ocupa medios indirectos. ¿A qué se refiere medios indirectos? Por ejemplo, el lugar. Un lugar para poder producir. Generalmente yo ahorita pues ya contamos con fábricas. Las fábricas tienen su lugar de producción, ¿sale? Por otro lado, esto es en relación a los medios de producción. Por eso se llaman así medios de producción, porque son los que se necesitan para producir. Pero ¿ustedes creen que solamente se ocupe eso? Es decir, tengo los materiales, tengo las herramientas y tengo el lugar. ¿Qué me hace falta para producir? Me hace falta esto, la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Pues los trabajadores. Aunque yo tenga esto, la materia prima, aunque tenga las herramientas, los utensilios, aunque yo tenga esta parte, los medios indirectos, el lugar, si yo no tengo esto, es decir, quien me trabaje, los trabajadores, pues va a ser imposible la producción. Es decir, también es un elemento muy, muy importante. Aunque yo tenga la maquinaria, por ejemplo, y ahorita la producción es más moderna y se ocupa de instrumentos. Por ejemplo, la maquinaria nos ayuda, las máquinas. Pero aunque yo tenga esto, necesito a alguien que opere esas máquinas, que sepa operar la máquina. Y esta la vamos a encontrar tanto los trabajadores, la mano de obra, que también se le conoce así la fuerza de trabajo, la mano de obra, la vamos a encontrar calificada y la no calificada. ¿Ustedes cuál creen que es la calificada? Aquella que posee conocimientos técnicos, que está preparada para hacer el trabajo, que tiene la capacitación para poderlo hacer. Y la no calificada pues es aquella que no tiene esa preparación, pero que sin embargo ingresa al mundo laboral y pues poco a poco se va adaptando a los trabajos. Esto es en cuanto a la estructura económica, la base de producción. Ahora, vamos a ver la otra parte, porque recuerden que desde el punto de vista marxista, la sociedad está compuesta por dos elementos. Por un lado, la estructura económica y el otro es la superestructura. Ya entendimos que la estructura económica es esto, aquello que me va a generar un capital, un dinero, es aquel medio que voy a utilizar para la producción, ¿sale? Pero hay otro elemento muy importante de esta, se le conoce como la superestructura. Se oye muy bonito el nombre, se oye así como muy influyente, como que es algo muy importante. Bueno, ¿en qué consiste la superestructura? Pues la superestructura es esto, elementos de la vida social. Elementos de la vida social que son dependientes de la infraestructura. ¡Ay, caray! ¿Y qué es la infraestructura? La infraestructura es esta. Es decir, a la estructura económica también se le conoce como infraestructura. ¿Sale? Entonces, son elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. Es decir, que la superestructura, esta, depende de esta. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esos elementos de la vida social? Es decir, con los que el ser humano pues convive a diario. Es decir, el ser humano no solamente es dinero y no está solamente para producir dinero o riqueza. También hay otras cosas importantes en la sociedad y no solamente es dinero. ¿Cuáles son? Pues vamos a ver varios aspectos. Una es los aspectos político y jurídico, por ejemplo, el Estado, las leyes, las prácticas del poder, la administración, los préstamos de servicios, el manejo de recursos. Y por otro lado tenemos las formas de conciencia social, como cuáles: la ideología, los valores éticos y morales de cada sociedad, la ciencia, la filosofía, la cultura, las tradiciones, la religión, las formas de pensar, de actuar. Es decir,
En una sociedad tanto es importante el dinero como es importante el Estado, como es importante las leyes, pero también es bien importante los valores de la sociedad, la forma de pensar, la cultura, la religión. ¿Sale? Pero esto, muchachos, todo esto, depende de qué, de esto. Esto se mueve conforme se mueve la estructura económica. Muchas cosas de la sociedad dependen de la economía. ¿Sale? Dice, los cambios en la cultura y en la sociedad dependen de los cambios de la estructura económica. ¿Sale? Y pues esto nos lleva a varios puntos, lo que es los cambios sociales. ¿Qué son los cambios sociales? Bueno, son todas aquellas transformaciones que la sociedad hace, pero pues esas transformaciones, como les decía, dependen mucho de qué, de esto, de la estructura económica. Pues vamos a ver, hay dos tipos de cambio, el cambio estructural y el cambio coyuntural. Estos están muy sencillitos. Si entendemos el cambio estructural, vamos a entender el cambio coyuntural. ¿Cuál es el cambio estructural? Son las modificaciones profundas que transforman completamente al país. Yo le puse modificaciones profundas en la composición de un sistema. Es decir, son duraderas e irreversibles. Surge un nuevo sistema de relaciones y es causado por fuerzas externas anulando el sistema o manteniendo el sistema. Estos tipos de cambios, como su nombre lo dice, todo lo que se genera traen fuertes cambios en la sociedad. Los cambios que se dan es de manera duradera, es decir, dura mucho tiempo ese cambio. Y otra cosa, una vez que pasen este tipo de cambios, el país no vuelve a ser el mismo, por eso se llama irreversibles. Los daños que puede causar este tipo de cambios no vuelven al estado anterior del país. Lo que pasa y como consecuencia de esto, pues vamos a tener un país con un sistema nuevo, con un nuevo sistema de relaciones. Y este tipo de cambios los producen fuerzas externas al país. Yo les puedo hacer aquí un ejemplo. Les puse aquí cuál, las Torres Gemelas. El ataque de las Torres Gemelas es un cambio estructural. ¿Por qué? Porque es un cambio estructural, muchachos. Vamos a ver si cuenta con los elementos. 1. ¿El cambio es duradero? Sí. ¿Y fue irreversible? No. De hecho, de ahí surgió un nuevo país, un nuevo sistema. Los Estados Unidos se volvieron como un país que tiene muchísimo miedo a los ataques que cambiaron completamente su sistema. Y obviamente fue generado, en teoría, hay muchas teorías conspiratorias de estos hechos. Algunos dicen que fue provocado por propio Estados Unidos, pero otros no. Entonces no podemos asegurar que fue interno, pero sí apunta todo que esto fue un ataque externo. Y por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál sería un cambio estructural? Fácil, la conquista. Cuenta con todos estos elementos. Fue una modificación profunda, duró mucho tiempo. Después de este cambio no volvimos a tener ese país que tuvimos antes. De hecho, surge un país muy diferente a raíz de la conquista, y obviamente fue generado por fuerzas externas, como pues fue España quien lo generó. Ahora, el cambio coyuntural es lo contrario. Son transformaciones temporales y de menor alcance, y es causado por fuerzas internas. Un ejemplo de esto pues son las famosas marchas. Otro ejemplo, las elecciones, ¿sale? Son cambios pues con poco alcance, y que pasado ese tiempo pues a veces ya no se vuelve a ser igual. Ahorita pues lo anda de moda es las marchas feministas, vamos a ponerlo de esta forma, los movimientos feministas. Puede ser un cambio coyuntural, y por ejemplo en el estructural puede ser el COVID-19.
este virus o esta pandemia, las pandemias, estas generan esto, son cambios estructurales, ¿sale? Entonces, hasta aquí muchachos, con esta teoría, ahorita corto el video y nos continuamos con el siguiente video.